él empezó a intentar seducir a esta chica, que en su día no sé si tenía 19 años, él 40. Eso me volvió a pasar al cabo de 3 meses con otra persona y además era menor. Cuando me dijeron que la custodia era del padre, fue durísimo. Mi hijo mayor explotó a llorar y yo diciéndole a mi hijo, no puedo hacer más por ti, ahora vas a tener que hacerlo tú por ti mismo. Se me escapan las lágrimas. Es muy duro, pero es así. Bienvenida a Feminine Flames, un espacio donde mujeres nos explican sus historias en las que han sido capaces de pasar del dolor a la fortaleza y de la adversidad al aprendizaje. Hoy nos acompaña Laura Amorós, una mujer que es un ejemplo de valentía y de lucha. Ella ha tenido que pasar por situaciones muy complicadas para poder conseguir proteger a lo que más quiere, a sus hijos. Hoy ella va a ser un testimonio, nos va a abrir su corazón y nos va a explicar todo el proceso que ella ha vivido. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, la verdad es que muy bien. ¿Cómo comenzó tu aventura, tu historia? Bien, pues podríamos decir que la parte difícil o más agria empezó al final de mi relación con el padre de mis hijos y tras una separación que parecía cordial, realmente era muy difícil. Yo pedí una custodia compartida por el bien de mis hijos y al final fue un desastre para mí, sobre todo. Fue muy duro. Entonces el padre a través de mis hijos me mareaba muchísimo y yo me desvivía y me desvivo por mis hijos porque, bueno, así es como lo concibo yo, ¿no? La paternidad. Y entonces se le utilizaba esto y a mí se me hizo muy difícil hasta que decidí separarme. Bueno, y en esa separación que dije que fue así como traumática, vi que era necesario volver a mis orígenes. Yo me fui a vivir a Tarragona por él y estaba sola, con lo cual no tenía ni soporte familiar ni nada, así que es verdad que yo ahí rehice mi vida, empecé a trabajar, trabajaba mucho porque al final también el sueldo dependía básicamente de mí, o sea, yo tiraba hacia adelante con todo y decidí volver y creía que era lo mejor para mis hijos y para mí, para los tres, pero lo curioso es que después de mucha lucha un juez decidió, y si quieres luego entramos en detalles, que la custodia era para el padre, teniendo en cuenta que habiendo tenido una custodia compartida, pero mis hijos siempre dormían conmigo, es decir, era una compartida pero en realidad era como si fuese una total a favor mío. Se acabó traduciendo en una total para el padre, donde yo solo podía acceder a ver a mis hijos 2 días cada 15 días. Pero a ver una cosa, Laura, ¿cómo llegaste a todo esto? Es decir, digamos que tú cuando estabas viviendo en Tarragona, te habías casado, te habías trasladado allí, tuviste a tus hijos, toda esta historia que te ha pasado después, tú a esta persona la conocías cómo era realmente, ¿qué te encontraste para luego tener esta lucha tan complicada? ¿Cómo era el padre de tus hijos o qué tipo de relación teníais? Yo sinceramente hasta a posteriori, después de separarme, no me di cuenta del tipo de relación y de persona que había a mi lado. Entonces él era una persona muy manipuladora y de esta gente que de alguna cierta manera, ¿no? Como tóxica, ¿no? Pero que te hace sentir muy mal como persona. Y al final él me responsabilizaba y yo indirectamente también me responsabilizaba a mí misma de situaciones del día a día y parecía como si yo fuese, no la culpable, porque tampoco existe, ¿no?, esa culpabilidad, pero sí que me hacía sentir muy mal. Y de hecho, cuando pasan cosas, aún hoy en día, me siento mal. Pero como que, pon un ejemplo. Un ejemplo, por ejemplo, él... es difícil, porque hay que vivirlo en el día a día. Era una persona muy ambigua, poco clara. Voy a explicar un ejemplo real que me pasó. Yo me dedico al deporte y venía de una competición importante y era la primera vez que me separaba
de mis hijos, estando todavía juntos como pareja. Y entonces le pedí, por favor, oye, mira, que vamos a llegar a las 8 de la noche a Reus, venme a buscar porque una familia me lleva en coche. Y me dice, no te voy a venir a buscar, que no tengo gasolina en el coche. Y yo le decía, bueno, pues no pasa nada, pasa por una gasolinera y vente a buscarme. Me dice, es que no sé si tendré tiempo. Entonces se acabó transversando en que el hombre, en lugar de venirme a buscar a las 8, vino a las 10. Estuve 2 horas plantada. Hasta tal punto que cuando llegó con mis hijos y yo estaba como con cólera, diciendo, pero ¿cómo puede ser que...? O sea, yo hace 4 días que no veo a mis hijos, o sea, lo primero que quería es verlos. Te pido por favor que me vengas a buscar, porque con todo esto me decía, pues vente en bus. Y es la manera, ¿no? O sea, entonces él llega y la que estaba en cólera era yo, ¿no? Como yo lo hubiese matado, pero yo tenía a mis hijos detrás y yo no quería montar ningún espectáculo, pero a mí esa rabia se me carcomía por dentro. Otro ejemplo, cuando nos separamos, yo me decido separar en diciembre y el 21 de diciembre le digo al padre de mis hijos, por favor, déjame venir a ver a los niños antes de irme a Barcelona con mi familia, porque es mi primera Navidad sin ellos. Él se quedó en la casa, era de alquiler, y yo me fui. Y me dice, ningún problema. Y llego y había una familia instalada en mi casa. Y él no me había dicho nada. O sea, él ya estaba con otra. Esta otra tenía 2 hijos. Y yo efecto sorpresa. Y eso es lo que os digo, ¿no? Que es un hombre que jugaba con la ambigüedad y el efecto sorpresa para que tú entrases te descolocases como persona. Y mi vida era eso. Una descolocación, y yo lo veo a través de mis hijos ahora también. Él con mis hijos también actúa así. Los va descolocando y es un modus operandi del padre de mis hijos y él se relaciona así con las personas. O sea, ya no es solo conmigo, lo que pasa es que conmigo había como mucha interacción. Y el día a día era así. ¿Y en qué momento decidiste dejarlo? Que esa relación no iba bien. Yo llevaba 2 años que yo le decía a él, digo, algo pasa y no sé qué es. Y él me decía, eres tú, no sé, o sea, parecía que era yo, ¿no? La que tenía una vez más el problema y yo sabía, percibía que algo iba mal, pero no sabía el qué. Y el gran detonante fue cuando invité a una chica muy joven a mi casa, entrenadora también, de fuera, y monté como una concentración de sus niñas con mis niñas y entonces la invité a mi casa a dormir. Y él empezó a intentar seducir a esta chica, que en su día no sé si tenía 19 años, el 40. Y claro, cuando se lo dije a él, porque me lo dijo ella, él lo desmintió, pero me lo creí. Hasta tal punto que yo a la chica le dije, pero ¿cómo es posible que me dices esto? Entonces, eso me volvió a pasar al cabo de 3 meses con otra persona y además era menor. Y la chica esta me dijo, mira, me estoy sintiendo muy incómoda porque el padre de tus hijos me ha escrito un mensaje diciéndome esto y entonces allí dije, Laura... Bueno, en ese momento era tu marido. Era mi marido, tu marido. Era mi marido. Si no lo has querido ver ahora ya, y allí es donde dije, se ha acabado. Y eso lo quiero decir para mujeres que les pueda pasar lo mismo que a mí. Cuando lo tuve muy claro, esa noche no pude dormir, y porque no sabía cómo decírselo, tenía miedo. ¿Cómo se lo digo? ¿Pero por qué tenías miedo? Yo ese día me di cuenta que le tenía miedo, y no lo sabía. Pues porque al final eres una persona que a través de la manipulación te gira las cosas, te lías, tú mismo acabas que no sabes y entras a establecer una conversación que todo se gira y tenías que estar como muy, muy centrado y con las cosas muy claras para que no consiguiese manipular tu discurso. ¿Crees que tú en aquella época eras como mentalmente más débil o emocionalmente más débil que él? ¿Te sentías así? Yo me sentía así, no creo que fuese así, me sentía así, porque no sabía que existía un perfil así. O sea, yo trato desde el amor a las relaciones. No cabe en mi cabeza, y menos con la persona que yo estaba, que no pueda ser correspondida de la misma manera, ¿no? Desde el amor. Y eso no era amor. ¿Y cuando lo dijiste, qué pasó? ¿Con ese miedo que tenías cuando lo enfrentaste? Me aconsejaron que se lo dijese en un espacio público. Mi sorpresa fue, para que veáis el perfil de persona, que cuando quedé con él en un espacio público se presentó con una mujer
¿sabes? Efecto también. Pero tú, o sea, él sabía que ibais a Él hablar. sabía que algo serio se estaba cuajando, sea, porque tú yo le- sí o sí tenía que quedar ese día, esa hora, y además le dije iré rápido porque también me aconsejaron, ¿no? Corto, conciso y te vas. Entonces, antes de ir a buscar a los niños al colegio, quedé con él y se presentó con una mujer. Y entonces yo a la mujer le dije, lo siento, pero yo he venido a hablar con él. Tú aquí no pintas nada. Que resultó ser la mujer de después. O sea, su pareja. Sí, O sea, él se presentó ya con una mujer, pero él no te sí. dijo estoy aquí con esta mujer. O No, sea, no, no, fue él cuando efecto llegó con esta sorpresa. mujer, ya, pero ¿qué te dijo? O sea, Nada. él se presentó con ella. Sí, se presentó con ella. Sí, Entonces, bueno, sí, sí. Entonces bueno, él entró en cólera máxima cuando se lo dije. Menos mal que estaba en un sitio público. Se lo dijo muy rápido, muy conciso, tenía el discurso muy preparado porque no quería que me manipulase, no quería que mentalmente interferiese en el discurso. De hecho, a posteriori de la separación ha sido muy difícil, ¿eh? He tenido que aprender a lidiar con un manipulador, narcisista, tóxico. Y eso se aprende. Yo pensaba que no lo conseguiría y lo conseguí. Y entonces tenía el discurso muy preparado, muy corto, muy conciso, y me fui. ¿por Y dónde, te acuerdas algo de lo que dijiste? ¿Por dónde, cómo lo enfocaste? Tan no me preparado que lo acuerdo, lo tenías. que tenía claro es que tenía que ser corto, claro, directo, e irme. Ese solo era el discurso. Y Pero no escuchar sus... ¿le dabas motivos No, en este discurso? No. no le dejé. De hecho, acto seguido él llamó a todo mi entorno, mis amistades. ¿Qué le pasa a Laura? No lo entiendo. Y empezó a llamar uno por uno. Sí, y no paró, ¿eh? A mí me llamó, tuve como no sé cuántas llamadas perdidas. Y luego cuando, claro, me imagino que en algún momento tenías que realmente separarte, o sea, irte, ¿cómo fue ese momento? Porque claro, también tenías que decirlo a los hijos, Bueno, cómo también fue fue el muy duro. proceso? Él no me dejaba irme de casa. Él me decía, yo le decía, yo me quiero ir, quiero separarme, y entonces no sabría explicar cómo, porque ahora digo, ¿cómo puede ser, Laura, que no cogieses la puerta y te fueses, ¿no? Pero, claro, yo sabía que había una legalidad, tú no te puedes ir a dejar los niños ahí. Y yo tenía que cerrarlo con él, pero no había manera, no podía. Hasta que unos amigos comunes le dijeron, déjala ir de una vez. Y entonces, a posteriori, si yo se dije en septiembre, en diciembre me iba. Que es por eso que os digo que yo me separé en diciembre, ¿no? Pues en diciembre me iba de casa. Él no se atrevía a decirle a nuestros hijos, no quería, o sea, era como que no lo sabía afrontar. Yo lo dije con toda naturalidad. Lo dijiste tú sola, hablaste con Y ellos. él estaba presente, pero la que llevó la conversación fui yo. ¿Y cómo lo tomaron tus hijos? Porque claro, los hijos a veces normalmente les cuesta muchísimo aceptar que sus padres se separen, ¿no? Y a veces lo que, como madre, ¿no? Yo me pongo ahora en tu lugar, como madre, a mí no me ha sucedido esto, ¿no? De tenerme que separar con hijos, pero ¿cómo se lo dices a ellos? ¿Cómo se lo explicas para que ellos lo entiendan? Yo con mis hijos siempre he tenido una relación muy transparente, ¿no? Como si te lo dijese a ti. Igual les dije, chicos, mirad, esta relación no funciona. Vuestro padre y vuestra madre pues han dejado de quererse desde la visión de pareja. Sigue siendo él vuestro padre, yo vuestra madre, y vamos a hacer lo mejor para que las cosas vayan de la mejor manera posible. Y yo la sensación que he tenido es que ellos lo han entendido. De hecho, y esto también es una cosa que he aprendido después de separarme, nuestros hijos agradecen que sus padres sean felices. Y cuando unos hijos ven a sus padres sufrir, lo pasan mal. Y hay gente que no quiere separarse porque se cree que por los hijos no me voy a separar. Y eso es un error muy grave. Porque yo a mis hijos, ahora que lo veo con perspectiva, ellos saben que esa relación insana no es lo que quieren para ellos. Y si Claro. hubiese aguantado una relación insana, para mí y mis hijos hubiesen aprendido que eso es una normalidad. Y ahora ya saben que eso no es normal. ¿Cuál fue el momento más duro, la decisión más dura? Porque imagino que el hecho de decidir irte, ¿fue esa la decisión más dura o qué es lo que más te costó?
Lo que más me costó fue decírselo primero y luego lo que más me costó es decidir volver a Barcelona, porque yo soy de Barcelona de toda la vida, y yo veía que allí me estaba consumiendo como persona, porque a posteriori, después de la separación, fue muy difícil. Era todo muy complejo, desde esta ambigüedad donde operaba el padre, era muy complejo. Mis hijos venían de casa del padre siempre mal vestidos, entonces yo los vestía bien, iban allí, se quedaba mi ropa. Eso es un detalle que no es importante, pero cuando es una suma de muchísimas cosas, era un desgaste constante. Y en mi día a día era un desgaste, porque todo lo tenía que lidiar con el padre. Y el padre, como era una persona que era muy difícil hablar con él de forma neutral, plana y transparente, sino que era todo desde la complejidad, al final yo acababa liadísima, mis hijos también. Y todo era muy complejo. Y yo vi que la única manera de salir sano de allí era tener una custodia total y yo separarme de un escenario que a mí me estaba consumiendo como persona. Entonces decidiste ir a Barcelona, volver a donde estaba, me imagino, tu entorno, Sí, tu familia. sí, porque de hecho yo me fui allí por él y luego a posteriori piensas, ostras, es otra estrategia más dentro de todo el proceso, ¿no? Yo dejé mi trabajo, yo dejé mi familia y me fui a vivir a Pero, Tarragona. ¿realmente piensas que es una estrategia o simplemente natural? Yo pregunto, ¿eh? Que él, que era de allí, dijese, pues yo Él quiero no ir a era vivir allí. él es de aquí. Ah, era de aquí. Él es de aquí y su familia toda es de aquí. ¿Y entonces por qué decidió o quiso ir a vivir a Tarragona? Porque supuestamente le salió un trabajo y él dijo que allí él nunca tenía una estabilidad ni económica ni laboral y dijimos, bueno, pues vamos a priorizar tu trabajo allí. Yo creo que es una masa más. Y no sé si de forma consciente o inconsciente, pero luego te das cuenta que tal y como es su personalidad, y sinceramente creo que es de una forma inconsciente, todos para allí. Pero es que todo lo vivido con él era muy complejo. Él tenía muchos enfrentamientos con mi familia. En el momento de educar a mis hijos, todo era un problema. Si no se hacía de la manera que él quería, todo tenía que ser como él quería, impuesto. Y si no, te sentaba y te convencía hasta la saciedad, hasta el desgaste. Hablas de la educación de tus hijos. Por ejemplo. En qué en concreto él hizo algo diferente a lo normal o quería hacerlo de una manera muy determinada? El problema de hacerlo de la manera determinada de él, o sea, él quería educar en casa, pero el problema no es ese. El problema es que primero quería educar en casa y luego los quería llevar a un cole del Opus. Entonces, no me molestaba tanto porque yo puedo entender ciertas... O sea, yo en educar en casa vi una cierta coherencia, porque para mí Perdona, educar en sí. casa te refieres a no llevarlos al No colegio, llevarlos al colegio, o sea, sí. que estudien en casa desde Sí, pequeños. sí, muy complejo. Explícanos esto. Él quería educar en casa. Para mí la parte que yo veía buena era toda la parte más desde la libertad del niño a crecer él y a experimentar él, y desde la inquietud personal, ¿no? O sea, yo sé que tengo un hijo que es más de ciencias y tengo otro hijo que es más de letras, pues el de ciencias potenciarle más esta parte y el de letras pues más la otra parte, ¿no? Esa es la parte positiva. Pero no era la real, porque mis hijos de los 0 a los 7 no fueron al colegio, pero él no estaba, el padre, presente. Esto por un lado. Y por el otro, tal y como lo hacía era más desde una doctrina, no desde el corazón, que como lo bebía yo. Hasta cierto punto que, por ejemplo, un día les decía que tenía que ser vegetarianos y al mes siguiente les daba hígado para desayunar. Entonces, para mí, el problema no era educar en casa, el problema era la contradicción. Y eso es lo que nos volvió en casa, locos. Me volvió loca a mí. Entonces, yo cuando empecé a ver eso, le dije, se ha acabado, nuestros hijos van a ir al colegio.
Pero él, cuando yo estaba embarazada en mi primer hijo, me trajo una persona, me llevo a casa tan tranquila y me veo una persona en el sofá hablándome de educar en casa, pero sin algo que yo había pactado con él, sino te pongo aquí una persona y para que tú cambies tu visión de las cosas, ¿no? Como una imposición, Exacto. ¿no? Y el modus operandi era un poco este, o sea, él quiere algo, pues te lo voy a imponer, pero te lo impone desde la sorpresa, que no te lo ves venir. O sea, yo me encuentro un hombre en casa, yo, ¿quién es este? Y luego me dice, te he preparado una sorpresa. Y me lleva a una comunidad de gente que educa en casa. Que yo, estupendísimos todos, pero no era una cosa que yo había elegido embarazada. Y me sentí invadida y me sentí totalmente, invadida es la palabra y poco respetada. Porque al final no era una cosa, oye Laura, ¿qué te parece? Y he pensado en esto. No, es ¡pam! Te llevo ahí con los leones para que además tú te lo encuentres allí y no Claro. puedas ni reaccionar. Claro, sin saber qué hacer, ¿no? Y yo embarazada. Entonces, poca delicadeza. Pero es lo que te digo, que cuesta mucho decir esto delante de un juez. ¿Cómo lo explicas? Porque esto es un día a día. ¿Cómo explicas ahora esto, ahora lo del hígado, ahora no sé qué? Entonces, ¿cómo fue? Ahora ya has hablado del juez, la batalla legal. Es decir, tú te vas a Barcelona. Y claro, en el momento en que tú te vas a Barcelona, ¿qué pasa con los niños? Cuando decidiste irte a Barcelona, ¿cómo estaba vuestro divorcio? ¿Habíais ya llevado a un acuerdo? ¿Quién tenía la custodia? ¿Cómo lo habíais hecho y cómo cambió todo esto? Vale, en ese momento teníamos una custodia compartida. Como he dicho antes, mis hijos siempre dormían conmigo. Como yo trabajaba como una loca, porque alguien de los dos tenía que tirar hacia adelante a la familia, y en ese caso la estabilidad económica la tenía yo, y yo llegaba a casa a las 9 de la noche, entonces de las 5 de la tarde a las 9 los tenía el padre, y los niños siempre dormían conmigo, y luego yo los llevaba al cole, al mediodía que comían conmigo, y yo digamos que estaba en ese impaso de por las mañanas y mediodías, siempre estaban conmigo, y de 5 a 9 con el padre. Decido irme, pasó el COVID, fue una oportunidad también laboral, me salió aquí trabajo en la universidad de profesora, también me salió trabajo en el mundo del deporte, en la federación, que yo ya había dejado todo este campo de la federación y había estado vinculada anteriormente. Mi club de Tarragona había entrado en ERTE y yo dije, ahora es mi oportunidad, y dije a nivel legal que necesitaba un cambio porque el COVID pues era lo que había hecho, a nivel laboral nos había perjudicado. Independientemente tenía toda la familia, mis hijos han nacido y vivido aquí en Barcelona, y volvíamos a nuestro lugar de origen. Y el juez sorprendentemente dijo que o sea, yo pedía una custodia total con ese traslado, ¿no? Y el juez dijo que no, que la custodia era compartida, pero que los niños iban a Tarragona al colegio, pero que no era bien en Tarragona, estaba como más lejos, a 2 horas de aquí. ¿Desde aquí? De aquí. Y la fiscal dijo, y tus hijos los dejas en acogida a las 8 de la mañana, mis hijos iban a una escuela rural, no existía acogida, yo entraba a la universidad a las 9, o sea, para mí fue como, ¿y ahora qué hago? Y entonces, imaginaros unos niños que según sentencia se van a las 5 de la mañana de Barcelona, van al colegio, se pasan el día allí, y el padre supuestamente los recoge a las 5 y a las 9 los tiene que dejar aquí de la noche. Era inviable. Entonces yo recurrí y al padre intenté negociar. Le digo, mira, tú te los quedas de lunes a jueves y yo me los quedo de jueves a domingo. Y no, los niños, yo quiero disfrutar de ellos el fin de semana. Esa era la respuesta, ¿no? Porque respuesta políticamente correcta, judicialmente, la era. Pero la realidad era, no te lo voy a poner fácil porque te voy a fastidiar a través de nuestros hijos. Y cuando llegó el Supremo, dijo que como los niños iban al colegio allí y que estaban allí más arraigados, que la custodia era del padre. Es lo que suelen decir habitualmente. Sí, lo que pasa es que, claro, era así, pero no, porque mis chicos habían nacido y vivido aquí, tenían toda la familia aquí, la familia de él también estaba aquí. Porque ¿con qué años se fueron a Tarragona? Estuvimos desde el 2000... ¿Pero qué años tenían ellos, Ellos tenían
dos más o menos, te lo digo a ojo. No, miento, 3 y 6, una cosa así. Claro, pero yo entiendo que la justicia suele amparar a que se queden en donde están, ¿no? No digo que sea Sí, correcto, lo que pero pasa es claro, que ahí es donde yo le depende. decía al juez, digo, mira, una reflexión que yo hago y la lanzo también, ¿no? Porque al final la vida evoluciona mucho y ahora las parejas se separan y es otro mundo, no es el mundo de antes. ¿Qué es mejor, separarte de la madre o separarte de tus amigos? Eso se lo dije yo a un juez y le pregunté, ¿y usted, señor juez, cuánta gente conoce de primaria? Porque yo no conozco a nadie. Yo no tengo ninguna amistad de primaria, ¿no? Entonces hay que tener un poco una visión real de lo mejor para el niño y teniendo en cuenta pues que mis hijos siempre habían estado durmiendo conmigo y había sido una custodia y que no estábamos hablando de edades aún tempranas, ¿no? Que es muy fácil arraigarse. Y es que además, es que hoy en día si todos viajamos mucho, no sé, para mí el arraigo es la coletilla legal para aferrarte a algo, pero no es la realidad. O sea, que para ti el arraigo es más el arraigo con Con la la madre familia, o con el claro. padre, con quien realmente se sientan más cercanos. Entonces, ¿qué ocurrió con el tema legal? Porque ha sido un poco odisea hasta conseguir tener la custodia de tus hijos, ¿no? Sí. ¿Cómo fue el tema? Porque ¿qué te iban diciendo? ¿No? ¿No? ¿Cada vez? Bueno, cuando me dijeron que la custodia era del padre, fue durísimo. Mi hijo mayor explotó a llorar, no entendía nada. Explícales esto a tus hijos también, ¿no? Que el mundo es justo y está pasando todo esto y bueno, y yo creo que nos tuvimos que recomponer, tanto mis hijos como yo. Eso por un lado. Luego por el otro, se me ha ido porque me ha venido como la emoción. Me ha salido una cosa de así como de emoción y se me ha ido lo que te quería decir. Pero es verdad que a nivel judicial tú tienes un tiempo, no puedes pedir la custodia, o sea, no te dicen ahora la custodia es del padre, tiene que haber un tiempo para decir que eso no funciona. Tú no puedes decir en enero me da la custodia y en febrero me quejo y digo que me la den a mí, ¿vale? Esto también es una cosa que he entendido. Independientemente, el sistema judicial va muy lento. En todo este proceso, al principio mis hijos eran muy pequeños y tú le preguntabas, ¿estás bien con mamá? Sí, ¿estás bien con papá? Sí. Claro, es un discurso corto para el tipo de relación que teníamos todos a nivel familiar. Porque yo no te puedo decir que nos pegue, pero sí que te puedo decir que nos mareaba a todos, a mis hijos incluidos. Entonces, ¿cómo lo demuestras esto? Es muy difícil de demostrar. ¿Y cómo lo demostraste? ¿Cómo fue? Pues Porque, empoderando a mis hijos, por un lado, haciendo saber a todo mi entorno, y aún así fue muy difícil, porque como el padre es tan conflictivo, la gente no quería saber nada. Tuve la suerte de cuando mi hijo entró en el instituto, mi hijo, yo estaba aquí los fines de semana, mamá no quiero ir a casa papá, no quiero ir a casa papá, no quiero ir a casa papá, o sea, estoy llorando y yo diciéndole a mi hijo, no puedo hacer más por ti, ahora vas a tener que hacerlo tú por ti mismo. Wow, se me escapan las lágrimas. Es muy duro, pero es así. ¿qué años tenía tu hijo? Pues eso, 13 años, primero de la ESO, ¿Y qué te decía, pobrecito? que lo entendía, pero que tenía miedo. ¿Por qué tenía miedo? Tenía miedo al padre. ¿Pero por Por lo qué? mismo que yo. La diferencia es que mis hijos quieren a su padre, porque es su padre. Claro. Yo he intentado respetar esa parte de ellos para no. Para, para que entiendan el rol de padre, no como una figura sana, porque para mí no lo es, pero al final es su padre, ¿no? Pero sí que es verdad que le tenía miedo, porque le giraba siempre las cosas, ¿no? Y entonces mi hijo se sentía muy acorralado, entonces mi hijo optó por no hablar nunca con él, porque sabía que no había salida. Entonces mi hijo en el instituto, tuve la suerte de tener un tutor majísimo, su padre la liaba mucho, o sea, todo estaba encajado, no es que todo el mundo veía. Entonces mi hijo se empezó a abrir con ese tutor y era lo único que le podía decir.
tú tienes que hablar con alguien y tienes que expresar. Entonces, luego hablar con la orientadora del instituto. Tuve la suerte, porque esto en el colegio no me pasó igual, pero en el instituto sí. Entonces, hubieron las personas indicadas que nos ayudaron. Una asistenta social, brutal, o sea, una mujer de 20 y pocos años, guerrera hasta la saciedad, que me llamó un día y me dice, yo piqué mucha piedra, fui a todas las asistentes sociales, hice todo lo por haber y por haber, pero estuvo 2 o 3 años que no fui escuchada, hasta que recibí una llamada de una asistenta social, te llamamos para ayudarte. O sea, se me caían las lágrimas. Yo, ¿qué? Y entonces esta asistenta social también, la enfermera donde iban mis hijos al CAP, un 10, y dio la casualidad que fue la enfermera del instituto. Entonces esta mujer también habló mucho con mi hijo. ¿Y qué hacían ellas? ¿Qué aportaban? Escuchar. Porque ellas sabían, era un proceso muy delicado. El padre entonces interfería, decía que, bueno, al tutor lo separó de la ecuación, le dijo que no era, que no nos trataba igual a la madre que al padre, o sea, la liaba mucho. Entonces ellas tenían que estar en su sitio, no pronunciarse a favor de nadie. Entonces, para mí la clave fue encontrar las personas adecuadas. O sea, esta asistenta social, esta María, es que un 10 de persona, enfermera, más el tutor, más la orientadora, fueron 4 personas claves que no había encontrado durante 3 y 4 años, Entonces, cuando te aparece en tu vida una persona que realmente lucha por la causa y ves que no estás solo, dices, aquí voy bien. Y mis hijos también. Entonces, cuando yo veía que mis hijos estaban cubiertos y mi hijo se iba como empoderando, sobre todo el mayor, ¿no? Porque al final es quien está abriendo el camino y es el rol que le ha tocado. ¿Y cómo veías que se iba empoderando? Hablando, expresándolo. ¿Volviste otra vez Hice caso a la abogada, me dice, te tienes que esperar. Yo los perité a mis hijos para ver cómo estaban, yo no les quitaba ojo, yo me asesoraba mucho cómo puedo tratar esta situación con mis hijos, cómo les puedo ayudar. Me preocupé mucho de estar yo bien. Bien no quiere decir lloraba mucho, lo pasaba muy mal, tenía mucha frustración, hubiese matado, pero dentro de todo la gestión emocional, trabajarme, ¿no? Como persona, ¿no? O sea, ¿qué puedo mejorar yo para que esta situación vaya mejor? Porque yo no puedo controlar al padre. Y entonces yo me fui cultivando como persona. ¿Qué hacías para ello, para crecer? Mis amistades, mi familia, clave. O sea, dicen que somos la media de la gente que nos rodea y yo tengo una gente excepcional. Ana Tarrés, que fue mi entrenadora, que es una seleccionadora que por desgracia tuvo mala prensa en la tele, y es una persona con una fuerza brutal. Yo la llamaba y me decía, tira para adelante, sigue luchando. Esa fue... Ella de hecho me buscó una abogada, me dijo... Yo buscaba anclajes porque cuando sabía que estaba a punto de caer, me anclaba a alguien, ¿no? O sea que al final las personas... Claro, porque estuviste, ¿cuántos años has estado sin la custodia de tus hijos, viéndolos poquito? Desde el 19 hasta el julio del año pasado, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5 años. ¿Y solo los veías? De sábado y domingo cada 15 días. 2 veces al mes. ¿Cómo fue la relación con tus hijos en todo este periodo? ¿Cómo fue evolucionando? Mira, tuve la suerte de encontrar el hombre de mi vida, que se llama Tony, en todo este proceso. Cuando mi madre se estaba muriendo de un cáncer terminal, o sea, entre todo este proceso mi padre y mi madre se murieron. Madre mía. Y tampoco tenía ayuda familiar. Y justo cuando se estaba muriendo mi madre, apareció Tony. Yo quería hacer deporte de montaña, hacer algo diferente, y él pues es una persona que su pasión es la montaña, y a través del altruismo de enseñar a gente, llevarla a la montaña, fui con él y bueno, coincidió con cuando mi madre se está muriendo, y se empezó a construir una relación. Entonces mis hijos empezaron a ver una relación de amor. ¿Qué significaba amor? Y un padre también
o sea, no un padre, perdón, una figura masculina, porque él no es su padre es su padre, figura masculina muy amorosa también, ¿no? Pero lo vieron como padre de los hijos que él tiene, ¿no? Me has Claro, él es comentado que él padre, tiene tiene dos dos hijos. hijos, Entonces, sí, veían esa figura de padre, no hacia ellos, pero la sí, figura de padre o paternal, ¿no? exacto. Y eso, sobre todo mi hijo pequeño, porque mi hijo pequeño se identificaba mucho al principio con la masculinidad. A mí me costó al principio ponerle límites a mi hijo pequeño porque se desbordaba, normal, también la situación pues llevaba a que algo saliese hacia afuera. Y Tony pues lo supo acompañar muy bien. Y de hecho me sorprendió una vez cuando mis hijos, el pequeño me dijo, ¿cómo es que Tony te trata tan bien? Wow. Y ahí dije, ostras, qué fuerte. Y por eso decidimos casarnos. Porque yo quería que mis hijos viesen que existe la posibilidad, ¿no?, de vivir en familia desde el amor, no desde aquella toxicidad. Y de hecho, yo cuando me casé, mis hijos, los hijos de Tony también, pero en mi caso, claro, mi relación era más turbulenta, ¿no? Por suerte Tony con la madre de sus hijos tiene muy buena relación y las relaciones, pues estar separado y van muy bien, pero yo venía de un histórico muy difícil. Pues pletóricos en la boda, estuvieron mis hijos, y desde ese momento ellos pensaron, familia, ya está, ¿no? Sí. Y es el concepto este que te decía yo, ¿no? Para mí la familia es muy importante, para unos niños también. Entonces, realmente, yo siempre de joven decía que me encantaba, ¿no?, vivir en familia. Tengo 4 hermanos y yo quería que mis hijos viviesen eso. Y al no dárselo, era como, ¿cómo puede ser? ¿No? He tenido una familia muy desestructurada al principio. Y ahora, pues bueno, se ha desencadenado en todo es posible. Todo es posible. Lo que pasa es que yo he tenido que pasar un proceso, mis hijos también, de crecimiento. Porque sin haber vivido lo que he vivido, no hubiese construido una relación sana. Porque seguramente yo no sabía, no había detectado al padre de mis hijos. Ahora has Y aprendido. ahora yo ya sé, con las relaciones humanas hay que saber oler y escoger, ¿no? Y hay a veces que como mujer tienes prisa en tener hijos y construir y de la edad biológica. Y entonces, bueno, yo creo que sin querer fue como muy rápido todo y visto ahora desde la perspectiva, claro que con experiencia uno puede decidir mejor, ¿no? Pero, pero sí, he tenido que aprender lo que significa una relación no modélica, ¿no? ¿Ese ha sido el mayor aprendizaje Para que mí has sí. tenido? El mayor, no el mejor, pero sí que el que me ha aportado más. ¿Y eso lo usas de qué modo en tu vida? Porque en tu trabajo me comentabas que tú eres entrenadora. ¿Nos explicas un poquito qué es lo que haces y Sí, por qué has puesto ahí el agua como elemento sí. importante en tu vida? Explícanos un poquito. Pues mira, he sido toda la vida entrenadora de natación artística, también fui deportista. Me encanta la educación, también doy clases, soy profesora, como os dije, hice de profesora en la universidad y ahora aparte de esto doy clases de módulos del deporte. Y para mí formar personas va más allá de enseñar el deporte en sí, ¿no? Y claro, he estado toda la vida vinculada a mi hermana también, mi madre también, al mundo del agua, y por eso tengo el agua aquí. El agua también me hace referencia a mi persona, yo me considero una persona muy transparente. Y el agua es parte de mi vida, porque me dedico a la natación artística, que es en una piscina, y he estado toda la vida vinculada a la piscina. Y yo cuando una nadadora me viene y se frustra, o me viene y tiene un problema emocional, yo la acompaño a que lo exprese, pero sobre todo la acompaño a que aprenda de lo vivido, no que se quede en ese victimismo de, mira lo que me pasa. Y yo le digo, sí, es que la vida es dura la vida. Lo que pasa es que en función de cómo tú la vivas, vas a vivirla desde el sufrimiento o vas a vivirla desde el aprendizaje. Y eso a mis hijos también se lo dije en el medio del proceso. Nos ha tocado vivir esta experiencia, tenemos dos opciones, o amargarnos o aprender. Y yo les dije, yo voy a elegir aprender,
porque yo no soy quien para decidir qué es lo que ellos quieren elegir, pero sí que puedo dar ejemplo, ¿no? O sea, decir, y realmente, a posteriori y durante el proceso, con mucho dolor, yo les explicaba lo que hemos aprendido. Y eso también se lo recuerdo a mis niñas, ¿no? ¿Qué has aprendido de esto? Te sientes más fuerte, ¿verdad, ahora? Sí. Es que te percibo Sí. una mujer fuerte, ¿no? Quiero hubiera dicho que en su momento estabas hecha una cosa pequeñita, que te dejabas llevar por lo que otras personas te pudieran decir, ¿no? En concreto, tu exmarido. Pues Laura, ha sido un placer escuchar esta historia de valentía, de fortaleza. Te quiero dar las gracias por habernos acompañado hoy, a mí y a las personas que estén, las mujeres que nos estén escuchando ahí. Y para darte las gracias, me gustaría regalarte esta orquídea, esta flor. ¡Qué bonito! Veo que te gustan las plantas, en tu casa he visto que hay plantas. Me encanta. Y nada, pues si quieres la dejamos Sí. aquí. Ha sido un placer, como digo. Y bueno, me gustaría que tú, que estás ahí escuchándonos, también te plantees qué quieres hacer con las cosas que te pasan, con las cosas difíciles. ¿Quieres amargarte o quieres aprender? Laura hoy nos ha mostrado que hay que luchar por lo que más queremos y que una opción, quizás la mejor, sea eso, aprender de los malos momentos. Y también me gustaría que pensases qué es lo que más te ha tocado de la historia de Laura. Cuéntamelo porque me gustará mucho leerlo en tus comentarios. Y si quieres más historias como esta, te invito a que nos sigas en Feminine Flames en el siguiente episodio. Hasta pronto.